¿Tartaria mito o realidad oculta? A lo largo de la historia, la humanidad se ha sentido atraída por los misterios del pasado. Uno de estos misterios nos lleva a las vastas estepas de Asia, a un reino envuelto en la niebla del tiempo y la especulación Tartaria. En los mapas antiguos, Tartaria se presenta como un vasto imperio, un gigante dormido que se extendía desde Europa del Este hasta los confines de China. ¿Pero qué sabemos realmente sobre esta tierra olvidada? ¿Fue Tartaria una civilización avanzada borrada de la historia, o simplemente un producto de la imaginación? En esta serie, nos adentraremos en el corazón del misterio de Tartaria. Exploraremos las leyendas, examinaremos la evidencia y nos enfrentaremos a las controversias que rodean a este enigma histórico. El nombre Tartaria resuena a través de los siglos, un eco de un pasado remoto y misterioso. Para los cartógrafos y exploradores europeos de antaño, Tartaria representaba un vasto territorio inexplorado en el corazón de Asia, lleno de secretos y maravillas. Era una tierra de estepas interminables, montañas imponentes y ríos poderosos, habitada por tribus nómadas conocidas por su ferocidad y su dominio del caballo, que recorrían estas vastas tierras. Los límites de Tartaria eran tan fluidos como las arenas del desierto, expandiéndose y contrayéndose con el paso de las estaciones y el auge y caída de los imperios. En algunos mapas antiguos, Tartaria aparece como un imperio unificado, con ciudades florecientes y una cultura rica y sofisticada, llena de arte y conocimiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la exploración europea y la cartografía se volvía más precisa, Tartaria comenzó a desvanecerse de los mapas. Su vasto territorio se dividió y se asignó a nuevos estados-nación, y su nombre se relegó a las notas al pie de página de la historia, casi olvidado. Para algunos, Tartaria representaba una civilización perdida, borrada de la historia por fuerzas oscuras y poderosas, dejando solo fragmentos de su existencia. Cualquiera que sea la verdad, el enigma de Tartaria continúa intrigando y desafiando nuestra comprensión del pasado, invitándonos a explorar más. El nombre Tartaria tiene sus raíces en las profundidades de la historia asiática, entrelazado con el destino de un pueblo guerrero conocido como los tártaros, cuyo legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Originarios de las vastas estepas del Asia Central, los tártaros eran jinetes formidables y guerreros implacables, temidos en toda Eurasia por sus rápidas incursiones y su imperio en expansión, que dejó una marca indeleble en la historia. En el siglo XIII, bajo el liderazgo del legendario Genghis Khan, los ejércitos mongoles, compuestos en gran parte por guerreros tártaros, se embarcaron en una ola de conquistas sin precedentes, cambiando el curso de la historia. Las noticias de las victorias mongolas se extendieron rápidamente por toda Europa, llevando consigo el nombre de los tártaros, que pronto se asoció con el terror y la destrucción, dejando una huella de miedo en la mente europea. Los cartógrafos europeos, con su conocimiento limitado de la vasta extensión de Asia, comenzaron a utilizar Tartaria como un término general para describir la enorme región al norte de China y la India, una tierra de misterio y leyenda. Así, Tartaria, que una vez fue sinónimo de un grupo étnico específico, se convirtió en un término geográfico amorfo, un cajón desastre para todo lo desconocido y exótico en el Oriente, alimentando la imaginación de generaciones. Los mapas antiguos son ventanas a la imaginación de nuestros antepasados, reflejando sus conocimientos, pero también sus miedos y fantasías. En estos mapas, Tartaria ocupa un lugar prominente, representada con una mezcla de precisión y especulación. Desde los primeros mapas medievales hasta los elaborados atlas del siglo XVIII, Tartaria aparece en innumerables formas y tamaños. Algunos cartógrafos representaban a Tartaria como un solo imperio unificado, con una capital majestuosa y ciudades bulliciosas conectadas por una red de caminos y ríos. Otros la dividían en diferentes regiones, cada una con su propio nombre y características distintivas, como la Tartaria Grande, la Tartaria Independiente o la Tartaria China. Sin embargo, a medida que avanzaba la era de la exploración y los europeos se aventuraban más profundamente en Asia, la imagen de Tartaria en los mapas comenzó a cambiar. A finales del siglo XVIII, el nombre Tartaria había desaparecido casi por completo de los mapas europeos, reemplazado por los nombres de los estados-nación modernos que conocemos hoy en día. La falta de evidencia arqueológica sólida
es uno de los principales argumentos en contra de las teorías alternativas sobre Tartaria. A pesar de las numerosas excavaciones y estudios realizados, no se han encontrado pruebas concluyentes que respalden la existencia de una civilización tan avanzada y misteriosa como se sugiere. Si bien existen estructuras antiguas impresionantes en las regiones que alguna vez se consideraron parte de Tartaria, como el Kremlin en Moscú o el Palacio de Invierno en San Petersburgo, la arquitectura por sí sola no es suficiente para probar la existencia de una civilización perdida y avanzada. Estas edificaciones, aunque majestuosas, pueden ser explicadas dentro del contexto de las culturas conocidas de la región. Los historiadores y arqueólogos han estudiado extensamente estas estructuras y han encontrado explicaciones plausibles para su construcción y estilo arquitectónico dentro del contexto de las culturas conocidas de la región. Además, los métodos de construcción y los materiales utilizados coinciden con los de otras civilizaciones contemporáneas. La falta de registros escritos contemporáneos que respalden la existencia de una civilización tartaria avanzada también es un factor importante. Sin documentos detallados o inscripciones que describan su cultura, tecnología o historia, es difícil sostener la teoría de una civilización tan desarrollada. Si bien existen mapas y crónicas europeas que mencionan a Tartaria, estos documentos la describen principalmente como una región geográfica o política, no como una civilización unificada con una cultura y tecnología avanzadas. La mayoría de estas referencias son vagas y no proporcionan detalles específicos sobre su supuesta grandeza. Es importante recordar que la historia es un proceso continuo de descubrimiento e interpretación, y nuestra comprensión del pasado está en constante evolución a medida que se descubren nuevas pruebas y se desarrollan nuevas teorías. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de cambiar nuestra percepción y conocimiento de las civilizaciones antiguas. A pesar de la falta de evidencia científica sólida, Tartaria ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un tema popular en la cultura popular, especialmente en Internet. En foros en línea, blogs y canales de YouTube, entusiastas de Tartaria comparten mapas antiguos, fotografías de edificios históricos y teorías conspirativas, tejiendo una narrativa alternativa de la historia. Tartaria se ha convertido en un símbolo de una historia oculta o suprimida, una civilización perdida que desafía la narrativa histórica convencional. Esta fascinación por Tartaria se alimenta de una desconfianza generalizada hacia las instituciones tradicionales como los gobiernos, las universidades y los medios de comunicación. La imagen romántica de una civilización antigua y avanzada, borrada de la historia, ha inspirado a novelistas, artistas y creadores de videojuegos que han incorporado elementos de Tartaria en sus obras. Al final de nuestro viaje a través del tiempo y la especulación, el enigma de Tartaria permanece. ¿Fue una civilización avanzada borrada de la historia o simplemente un producto de la imaginación, un fantasma en los mapas de nuestros antepasados? Si bien las teorías alternativas sobre Tartaria pueden ser intrigantes, la falta de evidencia científica sólida sugiere que debemos abordarlas con cautela. La historia, como la naturaleza, está llena de misterios, y no todas las preguntas tienen respuestas fáciles. La historia de Tartaria, aunque probablemente arraigada en la especulación en lugar de en la realidad, sirve como un recordatorio de que la historia está en constante evolución, moldeada por nuevas pruebas, interpretaciones y perspectivas. Al igual que los exploradores de antaño que se aventuraban en tierras desconocidas, hemos emprendido un viaje para descubrir la verdad detrás del mito de Tartaria. Hemos examinado la evidencia, sopesado las teorías y nos hemos enfrentado a la controversia. Es posible que nunca sepamos con certeza qué fue realmente Tartaria. ¿Fue una civilización avanzada, borrada de la historia por alguna catástrofe olvidada? ¿O simplemente un producto de la imaginación? Independientemente de la respuesta, la historia de Tartaria nos recuerda que el pasado es un lugar vasto e inexplorado, lleno de secretos por descubrir.